Acomodé el último centro de mesa con flores de bugambilia fresca y miré mi jardín. 80 sillas blancas brillaban bajo el sol de la tarde, esperando a los invitados. Soy Amparo, 68 años, antigua dueña del banquete, la sazón de oro. Mi hijo Julián no sabe que el respeto se cocina a fuego lento, pero está a punto de probar un platillo que nunca imaginó. Todo estaba perfecto, tal como lo había planeado durante meses. El aroma del mole negro, mi especialidad, empezaba a escaparse de las ollas de barro en la cocina exterior y se mezclaba con el olor dulce de los jazmines que trepaban por las paredes del patio. Había pasado 3 días enteros moliendo chiles, tostando almendras y cuidando que la carne estuviera tan suave que se deshiciera con solo mirarla. No era un esfuerzo cualquiera, era la fiesta de graduación de mi nieta Sofía, mi única nieta, la luz de mis ojos, que acababa de terminar su carrera de arquitectura. Yo misma me había ofrecido a organizar la celebración, no por ahorrarles dinero, sino porque quería darle a mi niña algo hecho con amor, algo con raíz, algo que ninguna empresa de eventos moderna podría replicar jamás. Me alicé el delantal bordado, ese que solo uso para las ocasiones especiales, y revisé el reloj. Eran las 5:50 de la tarde. Los invitados estaban citados a las 6:30. Todo estaba cronometrado con la precisión que me caracterizó durante los 40 años que dirigí mi negocio de banquetes. Antes de retirarme, en este pueblo no había boda, bautizo o fiesta patronal que no llevara mi sazón. La gente decía que la comida de Doña Amparo tenía el poder de arreglar matrimonios rotos y calmar a los suegros más difíciles. Ahora, aunque ya no trabajo para el público, mis manos no han olvidado el ritmo de la cocina ni el arte de servir. Escuché el motor de una camioneta frenar bruscamente frente al portón de hierro. Sonreí, pensando que quizás Julián y su esposa, Carla, venían temprano para ayudarme con los últimos detalles o para traer a Sofía antes de que llegara el resto de la familia. Me sequé las manos y caminé hacia la entrada, sintiendo ese orgullo bonito que le da a una madre cuando puede agasajar a los suyos. Pero cuando Julián bajó del vehículo, no vi alegría en su rostro. Venía solo. Traía el ceño fruncido y caminaba rápido, mirando su teléfono celular como si estuviera resolviendo una crisis mundial, sin siquiera levantar la vista para admirar cómo había transformado el jardín de su infancia en un salón de gala al aire libre. «Hola, hijo», le dije, extendiendo los brazos para saludarlo. «Llegaste justo a tiempo para probar la salsa antes de que...». Julián se detuvo en seco, esquivando mi abrazo con un movimiento rápido, como si tuviera prisa por quitarse un peso de encima. Miró las mesas puestas, las 80 sillas alineadas perfectamente, las guirnaldas de luces que cruzarían el patio al anochecer, y soltó un suspiro de fastidio. «Mamá, tenemos que hablar rápido porque tengo el tiempo encima», dijo, sin quitarse las gafas de sol. Sentí un frío repentino en el estómago, ese que te avisa cuando viene una mala noticia, aunque el sol de la tarde seguía calentando las losas del piso. «¿Qué pasa, mijo? ¿Le pasó algo a Sofía?», pregunté, llevándome la mano al pecho. No, Sofía está bien. Está en la estética con Carla», respondió él, moviendo la mano como restando importancia. «El asunto es la fiesta. Mira, mamá, lo pensamos bien y decidimos hacer el festejo en otro lugar». Me quedé inmóvil. El ruido de los pájaros en los árboles pareció detenerse por un segundo. «¿Cómo que en otro lugar?», murmuré, señalando las mesas. «Julián, los invitados llegan en 40 minutos. La comida está lista. El mole, el arroz a la jardinera, los tamalitos de elote que tanto le gustan a tu hija. Todo está aquí». Julián se quitó las gafas y me miró con esa expresión de condescendencia que había adoptado desde que lo nombraron gerente regional en su empresa. Esa mirada que dice, «Pobrecita vieja, no entiende cómo funciona el mundo moderno». «Ay, mamá, por favor». Carla consiguió una reservación de última hora en el Lounge Skyline, en la zona nueva de la ciudad. Es un lugar minimalista, con aire acondicionado, canapés de sushi y esas cosas. Es lo que se usa ahora. Sofía se graduó de arquitectura. Necesita codearse con gente de nivel, no hacer una fiesta de rancho en el patio de su abuela. La palabra rancho salió de su boca como si fuera un insulto, como si mi casa, que con tanto esfuerzo construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente entre fogones, fuera una vergüenza. «Pero hijo»,
Intenté mantener la voz firme, aunque sentía que las piernas me temblaban. Ya invité a tus tíos, a los compadres, a los vecinos que vieron crecer a Sofía. Ellos vienen para acá. Ya les mandamos un mensaje de WhatsApp a todos con la nueva ubicación, interrumpió él, revisando su reloj otra vez. La mayoría confirmó que van para allá. Es mejor, mamá. Allá hay valet parking y no huele a comida de pueblo. Miré hacia la cocina abierta. El vapor del mole seguía subiendo, llevando consigo la herencia de mi madre y de mi abuela. Comida de pueblo. Así le llamaba él a lo que le pagó la universidad, a lo que le compró su primer coche, a lo que le dio la vida privilegiada que ahora disfrutaba. ¿Y qué hago con todo esto?, pregunté, señalando la comida para 80 personas. ¿Qué hago con las 80 sillas vacías, Julián? Él se encogió de hombros, ya dando media vuelta para irse. No sé, mamá. Congélalo o tíralo. Realmente no importa. Lo importante es que Sofía tenga una fiesta de altura. Carla dice que este ambiente rústico no va con la imagen que queremos proyectar. Se detuvo un momento en el portón y me lanzó la frase final, la que se me clavó como una astilla en el corazón. Ya no te necesitamos para la logística, mamá. Descansa, ya estás grande para estos trotes. Si quieres ir al lounge, allá te esperamos, pero cámbiate de ropa, que hueles a cebolla. Y así, sin más, se subió a su camioneta y aceleró, dejándome sola en medio de mi jardín decorado. Me quedé de pie, mirando la nube de polvo que levantó al irse. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero ahora era un silencio pesado, doloroso. 80 sillas vacías me miraban como testigos mudos de mi humillación. Ya no te necesitamos. Hueles a cebolla. Caminé lentamente hacia una de las mesas y me senté. Pasé la mano por el mantel blanco, impecable, almidonado como me enseñó mi madre. Mis manos, llenas de arrugas y pequeñas quemaduras de aceite de tantos años de trabajo, temblaban ligeramente. No de tristeza, no. Al principio pensé que iba a llorar, que me derrumbaría ahí mismo sobre el plato de Talavera, pero lo que sentí no fue ganas de llorar, fue un fuego distinto al de mis estufas. Era una mezcla de indignación y de una claridad repentina. Durante años había permitido que Julián y Carla me trataran como un accesorio anticuado, útil solo cuando necesitaban que les cuidara a la niña o les prestara dinero para algún negocio seguro. Me había hecho pequeña para que ellos se sintieran grandes. Había aceptado sus desplantes pensando que así son los muchachos de ahora. Pero esto era diferente. Esto era una falta de respeto a mi trabajo, a mi historia y a mi dignidad. Despreciar la comida es un pecado, pero despreciar las manos que la prepararon con amor es una traición. Me levanté y caminé hacia las ollas. Levanté la tapa de la cazuela más grande. El mole brillaba, espeso, oscuro, perfecto. Olía a chocolate, a chiles mulatos, a canela y a clavo. Era un manjar digno de reyes. ¿Tirarlo? ¿Congelarlo para comer sobras durante meses sola en mi cocina? Ni lo sueñes, Julián, dije en voz alta, y mi voz sonó firme en el jardín vacío. Ellos creían que por ser vieja mi mundo se terminaba en las 4 paredes de esta casa. Creían que mi única función era esperar sus sobras de atención. No sabían que Amparo, la del banquete, la sazón de oro, todavía tenía contactos, todavía tenía nombre y, sobre todo, todavía tenía un corazón que sabía dónde estaba el verdadero valor de las cosas. Entré a la casa y busqué mi libreta de teléfonos, esa vieja agenda de piel gastada donde anotaba los pedidos de mis clientes antiguos. Busqué la letra C. Ahí estaba, Comedor Comunitario San Judas. Y justo debajo, el número personal de don Matías, el director del refugio para migrantes y personas sin hogar que estaba al otro lado de la vía del tren, en la zona que mi hijo jamás pisaría por miedo a ensuciarse los zapatos. Marqué el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «Bueno», respondió una voz cansada y rasposa. «¿Matías? Soy Amparo. Amparo, la de los banquetes». Hubo una pausa breve y luego la voz se animó. «Doña Amparo, qué milagro escucharla. ¿En qué puedo servirle? ¿Necesita ayuda con algo en la casa?» «No, Matías. Al contrario, te llamo porque tengo un problema, pero creo que es una bendición disfrazada para tu gente». «Dígame, doña Amparo».
Tengo comida lista para 80 personas. Y no es cualquier comida, Matías. Es mole poblano del bueno, arroz rojo, frijoles refritos con manteca, tortillas hechas a mano y pastel de 3 leches. Tengo mesas puestas, manteles largos, música y flores. Escuché cómo Matías contenía el aliento al otro lado de la línea. Sabía que el refugio siempre batallaba para conseguir donaciones, que muchas veces tenían que estirar una sopa aguada para darle de comer a 50 bocas. Doña Amparo, ¿es en serio? ¿Y para cuándo sería? Para ahorita mismo, Matías. Para ya. La fiesta está montada en mi jardín. Tráete la camioneta del refugio. Tráete a las familias, a los abuelos que están solos, a los migrantes que acaban de llegar y no han comido caliente en semanas. Tráetelos a todos. Aquí caben 80 sentados, pero si llegan más, sacamos las sillas de la cocina. Pero, doña Amparo, ¿y su fiesta? ¿No tenía usted un compromiso hoy? Miré las sillas vacías y luego hacia el portón por donde había salido mi hijo con su arrogancia. Mi compromiso se canceló porque la comida de pueblo no era suficiente para ellos. Dije, sintiendo cómo cada palabra me devolvía un poco de la fuerza que Julián había intentado quitarme. Pero no voy a dejar que esto se desperdicie. Quiero que vengan. Quiero que coman como reyes. Y quiero que vengan arreglados con lo mejor que tengan, porque los voy a recibir como si fueran el mismísimo presidente. Doña Amparo, no sé qué decir. Dios se lo pague. En media hora estamos ahí. Vamos a tener que hacer 2 viajes, pero llegamos. Aquí los espero. No tarden, que el arroz se enfría. Colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Una extraña calma se apoderó de mí. No era la calma de la resignación, sino la del general que cambia de estrategia en medio de la batalla. Fui a mi habitación. Me quité el delantal. Me miré al espejo. Vi las arrugas, sí, pero también vi los ojos de una mujer que había levantado un negocio de la nada, que había alimentado a miles, que había criado a un hijo sola cuando enviudé a los 30 años. Julián me había dicho que me cambiara porque olía a cebolla. Abrí mi armario y saqué mi mejor vestido, no el que pensaba usar para servirles a ellos humildemente, sino uno de seda azul rey que guardaba para una ocasión especial. Me puse mis aretes de perlas, me pinté los labios de un rojo discreto y me solté el cabello, peinándolo con orgullo. Me rocié mi perfume favorito, uno que olía a gardenias, no a cocina. Salí de nuevo al jardín. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Encendí las guirnaldas de luces. El lugar se veía mágico. A los 20 minutos, escuché el ruido de un motor viejo y asmático. No era la camioneta lujosa de mi hijo. Era la van despintada del refugio. Detrás de ella venía una pequeña caravana de gente caminando. Vi mujeres con niños en brazos, hombres con ropa desgastada pero limpia, ancianos apoyados en bastones. Abrí el portón de par en par. «Bienvenidos», grité con una sonrisa que me nacía desde el fondo del alma. «Pasen, por favor, la casa es suya». Ver sus caras fue algo que nunca olvidaré. Entraban con timidez, mirando las luces, las flores, las mesas puestas con tanta elegancia, como si tuvieran miedo de romper algo con la mirada. Un señor mayor se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas al ver las ollas de barro humeantes. «Siéntense donde gusten», les indicaba yo, guiándolos a las sillas. «Hoy todos son invitados de honor». Matías bajó de la camioneta y me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. «No sabe lo que esto significa para ellos, doña Amparo. Hoy es el cumpleaños de Rosita, aquella niña de allá». Señaló a una pequeña de unos 7 años con el vestido remendado. Y su mamá estaba llorando porque no tenía ni para un dulce. «Pues hoy Rosita tiene pastel de 3 leches», dije, sintiendo un nudo en la garganta, pero de los buenos. La música empezó a sonar. Puse una lista de canciones de mariachi y boleros clásicos. Empecé a servir. No dejé que nadie me ayudara a servir. Yo quería hacerlo. Quería verles los ojos cuando les ponía el plato rebosante de mole con pollo. Quería escucharlos. «Gracias, señora. Dios la bendiga, madre». Nunca había comido algo tan rico. El jardín se llenó de risas, de ruido de cubiertos, de vida. No había poses, no había gente revisando su celular para ver si el lugar era instagrameable.
Había hambre, sí, pero también había una gratitud genuina que llenaba el espacio que mi hijo había dejado vacío con su desprecio. Mientras servía más tortillas calientes, mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Julián. Seguramente una foto del lounge Skyline con sus canapés minúsculos. No lo revisé. No me importaba. Pero lo que yo no sabía, y lo que Julián tampoco imaginaba, era que entre los invitados que trajo Matías, había alguien que no encajaba con el perfil habitual del refugio. Un hombre callado, de barba canosa, que comía con una educación impecable y que observaba cada detalle de mi jardín y de mi comida con una atención casi clínica. Me acerqué a su mesa para ofrecerle más agua de horchata. ¿Está todo bien, señor?, le pregunté. Él me miró con unos ojos grises, penetrantes e inteligentes. Limpió su boca con la servilleta de tela y asintió lentamente. «Señora Amparo, ¿usted preparó este mole?», preguntó con una voz profunda. «Así es la receta de mi bisabuela. Es extraordinario», dijo él, sin dejar de mirarme. «Llevo años buscando este sabor. Años. Mi nombre es Lorenzo». Me quedé varado aquí cuando mi coche se descompuso cerca del refugio y don Matías me ofreció traerme. Pero creo que el destino tiene formas curiosas de operar. No le di mucha importancia en ese momento. Estaba demasiado ocupada siendo feliz viendo a los niños correr por mi jardín. La noche cayó y la fiesta estaba en su apogeo. Yo me senté en una esquina, con una copa de vino en la mano, viendo mi obra maestra. Había convertido un desastre en un milagro. Mi hijo me había dicho: «Ya no te necesitamos», pero estas 80 personas me decían con cada bocado que yo era indispensable. De repente, vi las luces de un auto conocido acercarse al portón. Era la camioneta de Julián. Regresaba. Seguramente se le había olvidado algo, o venía a regañarme por no haber ido a su fiesta moderna. Me levanté despacio, alicé mi vestido de seda azul y caminé hacia la entrada. Detrás de mí, 80 personas reían y comían. Delante de mí, mi hijo bajaba del auto, y su cara al ver mi jardín lleno de desconocidos, al ver la alegría desbordante en el lugar que él había despreciado, fue un poema. Pero él no tenía idea de que la verdadera sorpresa no era la gente en el jardín, sino quien estaba sentado en la mesa principal, saboreando mi mole como si fuera oro líquido. Julián estaba a punto de aprender que a una madre y a una maestra de la vida nunca se le subestima. Julián se quedó petrificado en la entrada, con la mano todavía puesta en la portezuela abierta de su camioneta. Sus ojos iban de un lado a otro, escaneando mi jardín como si estuviera presenciando un crimen y no una cena. Miró a Rosita comiendo pastel, a don Matías sirviendo agua de Jamaica y a los ancianos del refugio riendo bajo las luces que él despreció. Su rostro pasó de la sorpresa a una furia roja y apretada que le infló las venas del cuello. «¡Mamá!», gritó, ignorando por completo que había 80 personas presentes. «¿Pero qué demonios es esto? ¿Te has vuelto loca? Has convertido la casa en un comedor de beneficencia». Caminó a zancadas hacia mí, sin importarle pisar el césped recién cortado con sus zapatos italianos. Los invitados guardaron silencio poco a poco. La música de mariachi seguía sonando bajito, haciendo un contraste extraño con la violencia que emanaba mi hijo. Yo no retrocedí ni un milímetro. Alicé la falda de mi vestido de seda azul y levanté la barbilla. «Buenas noches, Julián», dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Pensé que estarías disfrutando del aire acondicionado y los canapés de sushi. ¿Se te olvidó algo?». Julián se detuvo a 1 metro de mí, bajando la voz para que esa gente no escuchara, aunque su tono sibilante era aún más venenoso. «No te hagas la graciosa. Vengo por el sobre, el regalo de graduación de Sofía. Carla me dijo que seguramente lo tenías preparado, y con las prisas del cambio de lugar, se nos pasó pedírtelo». Miró con asco hacia la mesa donde estaba Lorenzo. «Y haz el favor de echar a esta gente antes de que nos peguen algo. ¿Qué va a pensar la gente si se entera de que la abuela de Sofía tiene un albergue en el patio?». Ahí estaba, la verdadera razón de su regreso. No era arrepentimiento, no era preocupación por su madre, era dinero. El dinero que yo había ahorrado, peso a peso de mis ventas para dárselo a mi nieta. Mientras Julián seguía refunfuñando y mirando el reloj, mis ojos se desviaron un segundo hacia la mesa principal. El hombre de la barba canosa, Lorenzo, no se había amedrentado. Al contrario,
Había dejado los cubiertos sobre el plato con una delicadeza extrema y nos observaba. Fue entonces cuando lo vi. Realmente lo vi. Lorenzo había sacado un pañuelo de tela de su bolsillo para limpiarse las comisuras de los labios. En su dedo meñique brillaba un anillo de plata muy antiguo, con un escudo grabado, un compás y una escuadra entrelazados sobre una montaña. Mi corazón dio un vuelco. Yo conocía ese anillo. Lo había visto hace 30 años, cuando serví el banquete para la inauguración del Palacio Municipal. Ese hombre no era un vagabundo cualquiera que Matías había recogido en la carretera. Mi mente, entrenada para recordar caras, gustos y alergias de miles de clientes, viajó al pasado a la velocidad de la luz. Recordé las revistas de sociales de hace décadas, los periódicos que hablaban del arquitecto ermitaño, el genio que diseñó la mitad de los edificios modernos de la ciudad y que, tras la muerte de su esposa, desapareció de la vida pública, renegando de la frivolidad de la alta sociedad. Lorenzo Vidales, el fundador del despacho Vidales y Asociados. El mismo despacho donde Sofía había soñado hacer sus prácticas y fue rechazada por falta de vacantes. El mismo despacho que ahora dirigían unos ejecutivos jóvenes que seguramente ni conocían la cara del fundador. Miré su ropa. Era sencilla, desgastada por el uso, pero de buena calidad. Sus botas eran viejas, pero de cuero legítimo. Matías dijo que su coche se había descompuesto. Claro, un hombre así no conduciría un auto del año para presumir. Julián, en su ceguera de arrogancia, estaba insultando a una leyenda viva. Estaba llamando vagabundo al hombre que escribió los libros con los que su hija estudió la carrera. ¿Me estás escuchando, mamá? Julián chasqueó los dedos frente a mi cara, sacándome de mis pensamientos. El sobre. Dámelo y me voy. No tengo tiempo para ver cómo juegas a la Madre Teresa. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Durante años, Julián me había hecho sentir que yo no entendía nada, que mi mundo de ollas y especias era pequeño e insignificante comparado con su mundo de oficinas de cristal y proyecciones financieras. Me había hecho creer que mi experiencia no valía, que mi intuición de madre y de negociante estaba oxidada. Qué equivocado estaba. Mi mundo pequeño me había enseñado a leer a la gente por cómo come, por cómo mira, por cómo agradece. Mi hijo veía trajes caros y veía éxito. Yo veía un plato limpio y veía honestidad. Él veía pobreza en mi jardín. Yo veía, sentado en la mesa 3, el futuro de mi nieta. El sobre está en mi recámara, Julián, le dije con suavidad, pero no voy a ir por él ahora. Estoy atendiendo a mis invitados. Julián abrió la boca, incrédulo. Sus ojos se inyectaron de rabia. ¿Me estás diciendo que tengo que esperar a que terminen de comer estos muertos de hambre para que me des el dinero de mi hija? Te estoy diciendo que si quieres el regalo, tendrás que esperar. O mejor aún. Hice una pausa, calculando mi movimiento como quien añade la pizca exacta de sal. ¿Por qué no te sientas un momento? Hay comida de sobra. Quizás te haría bien probar el mole antes de irte a tu fiesta de plástico. Ni muerto pruebo esa grasa, escupió él. Esperaré aquí, pero apúrate. Carla me está mandando mensajes cada 2 minutos. Me di la vuelta, dándole la espalda. Sentí su mirada clavada en mi nuca, pero ya no me quemaba. Ahora, la que tenía el control era yo. Caminé despacio hacia la mesa de Lorenzo, con la excusa de retirar unos platos vacíos. Al acercarme, Lorenzo me miró. En sus ojos grises había una chispa de diversión y, sobre todo, de reconocimiento. Él sabía que yo sabía. Y más importante aún, él había escuchado cada palabra despreciable que había salido de la boca de mi hijo. «Doña Amparo», dijo Lorenzo con voz grave, ignorando el escándalo de Julián en la entrada. «Este mole me ha recordado a los domingos en casa de mi madre, hace medio siglo. Hacía mucho tiempo que no probaba algo auténtico. Hoy en día, todo es fachada. Mucha decoración, poco sabor. Hablaba de la comida, pero los dos sabíamos que hablaba de mucho más. La autenticidad es un ingrediente caro, don Lorenzo», respondí en voz baja, usando su título por primera vez. Él arqueó una ceja, sorprendido de que lo reconociera, pero luego sonrió con complicidad. No dijo nada, solo asintió levemente y tomó su vaso de agua de horchata como si fuera el mejor champán del mundo.
Regresé a la cocina, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mi cerebro trabajaba frenéticamente. Tenía en mi jardín al ídolo de mi nieta y a mi hijo, el necio que acababa de despreciarlo. Podía decirle a Julián quién era ese hombre. Podía gritarle: «Imbécil, ese vagabundo podría comprar tu empresa con el dinero que trae en el bolsillo». Pero no, eso sería demasiado fácil. Eso no le enseñaría nada a Julián. Él solo cambiaría su actitud por interés. Se volvería servil y falso, como siempre hacía con la gente de dinero. No, la lección tenía que ser más profunda. Tenía que cocinarse a fuego lento. Entré a mi habitación y busqué el sobre. Dentro había 50,000 pesos, mis ahorros de 2 años. Miré el dinero y luego miré por la ventana hacia el jardín. Julián estaba recargado en su camioneta, tecleando furiosamente en su celular, sin dignarse a mirar a nadie. Tomé una decisión. Saqué el dinero del sobre y lo guardé en mi cajón de ropa interior. El sobre quedó vacío. Busqué una hoja de papel y una pluma. Escribí una nota rápida, la doblé y la metí en el sobre. Salí de nuevo. La noche era fresca, pero yo sentía un calor reconfortante en el pecho. Caminé hacia Julián, que al verme guardó el teléfono y extendió la mano con impaciencia. «Al fin, dame eso». «Aquí tienes», le dije, extendiendo el sobre pero sin soltarlo cuando él lo agarró. «Pero quiero pedirte un favor, hijo». «¿Qué?». Tiró del sobre, pero yo lo sujeté con fuerza. Mis dedos, curtidos por el trabajo, eran más fuertes de lo que él recordaba. «Quiero que entres y saludes. Solo 5 minutos. Que felicites a Sofía de mi parte por teléfono delante de mí y que te lleves un plato de comida para ella. Sé que a ella le gusta mi mole, aunque a ti te huela a pueblo». Julián resopló, mirando al cielo como pidiendo paciencia. «Mamá, por Dios, está bien, si eso hace que me vaya de aquí más rápido, pero no voy a saludar a nadie de mano». «No hace falta», dije, soltando el sobre. «Solo entra». Julián guardó el sobre en el bolsillo interior de su saco sin revisarlo. Craso error. Nunca aceptes un paquete sin ver el contenido, eso se lo enseñé de niño. Caminó detrás de mí hacia el área de las mesas. Su presencia era como una nube negra en un día soleado, pero yo necesitaba que estuviera cerca. Necesitaba que Lorenzo lo viera bien de cerca. «Buenas noches», masculló Julián al aire, sin mirar a nadie a los ojos. Nadie le contestó, excepto don Matías, que siempre ha sido un santo, y levantó la mano en señal de paz. Julián se paró junto a la mesa de los postres, cruzado de brazos, irradiando incomodidad. «Listo, ya saludé. Ahora dame el tupper con la comida para Sofía y me largo». En ese momento, Lorenzo se puso de pie. Era un hombre alto y aunque su ropa era vieja, se irguió con una dignidad que hizo que Julián, por puro instinto, diera un paso atrás. Lorenzo caminó hacia nosotros. Julián lo miró con desdén, arrugando la nariz. «Señora Amparo», dijo Lorenzo, ignorando olímpicamente a mi hijo. «Me gustaría pedirle un favor». «Dígame, señor Lorenzo. Tengo entendido que su nieta es arquitecta». «Escuché al caballero», dijo la palabra con una ironía deliciosa, «mencionar que se graduó hoy». Julián soltó una risita burlona. «Sí, abuelo, es arquitecta, pero no creo que necesite consejos sobre cómo construir casas de cartón». El jardín se quedó en silencio absoluto. Matías se llevó las manos a la boca. Yo sentí que la sangre me hervía, pero vi la mirada de Lorenzo. No estaba ofendido, estaba evaluando. Estaba midiendo a mi hijo como un ingeniero mide una estructura a punto de colapsar. «Tiene usted razón», dijo Lorenzo con una voz suave y peligrosa. «Las estructuras frágiles no necesitan consejos, necesitan cimientos. Y parece que aquí faltan muchos». Julián frunció el ceño, sin entender del todo el insulto, pero sintiendo que había perdido algo en ese intercambio. «Vámonos, mamá. Dame la comida. Este tipo está delirando». Le entregué el recipiente con mole que ya tenía preparado. Julián lo tomó con 2 dedos, como si fuera material radiactivo. «Adiós, mamá. Gracias por el detalle». Se tocó el bolsillo donde estaba el sobre. «Y por favor, para la próxima, consulta con nosotros antes de hacer tus obras de caridad. Das mala imagen». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Lorenzo y yo nos quedamos parados uno al lado del otro, viendo cómo se alejaba. «Su hijo tiene mucha prisa por llegar a ninguna parte», murmuró Lorenzo. «Así es», suspiré. «Cree que el mundo se compra».
Lorenzo metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Era blanca, gruesa, minimalista. Solo tenía un nombre y un número de teléfono en relieve. Doña Amparo, mi teléfono se murió hace horas y mi coche sigue muerto en la carretera. ¿Podría prestarme su celular para hacer una llamada? Tengo que pedir que vengan por mí. Y creo que voy a necesitar hablar con mi secretaria para agendar una cita el lunes a primera hora. ¿Una cita para qué?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Lorenzo me miró y sonrió. Una sonrisa de lobo viejo que todavía sabe cazar. Para revisar quiénes son los proveedores de mi empresa. Tengo el presentimiento de que estamos trabajando con gente que no valora la calidad. Y eso, doña Amparo, se va a acabar muy pronto. Le tendí mi teléfono. Mientras él marcaba, miré hacia el portón por donde había desaparecido Julián. Él se iba con un sobre que no tenía dinero, sino una lección escrita. Y yo me quedaba aquí, con 80 vagabundos y el hombre más poderoso de la ciudad, a punto de cocinar la venganza más dulce de mi vida. Julián creía que la fiesta había terminado. Pobre iluso. La verdadera fiesta apenas estaba por comenzar. Lorenzo me devolvió el teléfono con una reverencia leve, casi imperceptible para los demás, pero cargada de un significado que solo él y yo entendíamos. Mientras mis invitados del refugio seguían disfrutando de los tamalitos de elote y el café de olla, el ambiente alrededor de la mesa 3 había cambiado. Ya no era solo un anciano agradecido por un plato de comida. Era un general que acababa de dar la orden de ataque. «Gracias, doña Amparo», dijo, y su voz tenía ahora un timbre metálico, de autoridad acostumbrada. «Mi transporte llegará en 15 minutos». «¿Su transporte?», pregunté, haciéndome la desentendida mientras recogía unos platos sucios. ¿No prefiere que Matías lo acerque en la camioneta? Ya es tarde y esa zona puede ser peligrosa. Lorenzo soltó una risa breve y seca. Créame, señora, el peligro soy yo cuando me hacen perder el tiempo. Y su hijo, lamentablemente, me ha hecho perder la paciencia, que es un recurso mucho más valioso que el tiempo. Me guiñó un ojo y volvió a sentarse, cruzando las piernas con una elegancia que sus pantalones gastados no podían ocultar. Yo me retiré a la cocina, sintiendo un cosquilleo en la nuca. La maquinaria se había puesto en marcha. Apenas entré a la casa, mi celular vibró con la furia de un animal atrapado. Era Julián. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Me imaginé la escena. Él en el lounge Skyline, rodeado de gente bien, abriendo el sobre discretamente debajo de la mesa, esperando ver los billetes para pagar la cuenta exorbitante de su fiesta moderna, y encontrándose con mi nota. Contesté a la 4ª llamada, poniendo el altavoz mientras empezaba a lavar una cazuela. «Bueno, ¿qué demonios significa esto, mamá?». El grito de Julián casi revienta la bocina del teléfono. Se escuchaba música electrónica de fondo y el tintineo nervioso de copas. «El sobre está vacío. Solo hay un papel estúpido». «No es un papel estúpido, hijo», respondí con una calma que contrastaba con su histeria. «Es un consejo, y los consejos de una madre valen más que el oro, aunque tú hayas olvidado cómo escucharlos». «Déjate de filosofías baratas», bramó él. Podía escuchar la desesperación en su voz. Seguramente ya había pedido las botellas de champaña. «Necesito el dinero, mamá. La cuenta aquí va a ser... Carla me va a matar. Le dije que tú cubrías el regalo de Sofía. Me hiciste quedar como un idiota». Pasé la esponja lentamente por el borde de la olla de barro, quitando los restos de mole. «Tú te hiciste quedar como un idiota, Julián, cuando despreciaste el esfuerzo de mi trabajo y la comida de tu casa. El dinero está seguro, en mi cuenta del banco. Ahí se va a quedar para cuando Sofía lo necesite de verdad, para algo serio, no para impresionar a gente que ni siquiera conoce. Eres una rencorosa, vengativa. Mañana mismo voy a ir a... Mañana es lunes, Julián». Lo interrumpí, secándome las manos en el delantal. «Mañana la gente trabajadora se levanta temprano. Te sugiero que disfrutes tu fiesta de altura. Y por cierto, cuidado con lo que comes, no te vaya a caer pesado el sushi». Colgué. No le di oportunidad de replicar. El silencio que siguió en la cocina fue delicioso, más dulce que el latte de membrillo. Por primera vez en años, no sentí culpa. No sentí esa obligación autoimpuesta de resolverle la vida a mi hijo cuarentón. Sentí poder. Salí al jardín justo a tiempo para ver el desenlace de la primera parte de la noche.
Frente a mi portón, donde antes había estado la camioneta de Julián, se detuvo un automóvil que parecía una nave espacial negra y brillante. Era un sedán de lujo, de esos que solo se ven en las películas o afuera de las embajadas. El motor era tan silencioso que solo se escuchó el crujir de las llantas sobre la gravilla. La música de mariachi se detuvo. Los invitados del refugio se quedaron con la boca abierta, con el taco a medio camino. Don Matías se ajustó los lentes, incrédulo. Del asiento del conductor bajó un hombre joven, impecablemente vestido con traje y guantes blancos. Rodeó el auto trotando y abrió la puerta trasera. Se paró firme, como un soldado. Lorenzo Vidales se levantó de su silla de plástico. Se sacudió las migajas de pan de su suéter viejo. Caminó hacia mí antes de irse. «El mole estaba exquisito, doña Amparo», dijo, tomando mi mano y besándola con una galantería antigua. Hacía décadas que no comía con tanta paz. Mañana le enviaré a alguien para recoger los platos. No quiero que usted lave nada más hoy. No se preocupe, don Lorenzo. Aquí estamos acostumbrados al trabajo. Lo sé, pero el trabajo duro merece recompensa y la arrogancia merece corrección. Descanse. Caminó hacia el auto lujoso. El chófer inclinó la cabeza respetuosamente. «Buenas noches, arquitecto», dijo el chófer, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Lorenzo subió al auto y la puerta se cerró con un golpe sólido, hermético. El vehículo se alejó deslizándose por la calle oscura de mi barrio, dejando atrás a 80 personas que no daban crédito a lo que acababan de ver. «Madre Santísima», susurró Matías, acercándose a mí. «Doña Amparo, ese era...» «Sí, Matías, ese era un invitado que tenía hambre, como todos nosotros». La fiesta continuó un par de horas más, pero el aire había cambiado. Había una electricidad nueva, una sensación de que en esa casa, en ese patio de pueblo, habían sucedido cosas importantes. Cuando el último invitado se fue, llevándose sus itacates de comida envueltos en papel aluminio, cerré el portón y me senté en una de las sillas vacías. Miré las estrellas. Pensé en mi hijo, seguramente peleando con el mesero por la cuenta. Pensé en mi nieta Sofía, atrapada en medio de esa farsa. Y pensé en Lorenzo Vidales, afilando sus cuchillos en su mansión. Me fui a dormir con una sonrisa. La mañana del lunes amaneció nublada, con ese gris plomizo que presagia tormenta, pero yo me levanté con una energía que no sentía desde que abrí mi negocio hace 30 años. Me preparé un café bien cargado y me puse a limpiar la casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba mover las manos mientras mi mente maquinaba. A las 10 de la mañana sonó el timbre. No era Julián. Era un mensajero motorizado, con casco y chaleco fluorescente. «Señora Amparo Valdés, servidora, tengo un paquete para usted. Requiere firma». Firmé en su aparato electrónico y me entregó un sobre grueso, de papel color crema, pesado y texturizado. En la esquina superior izquierda, en relieve dorado, se leía: «Vidales and Asociados, Arquitectura y Urbanismo». Mis manos temblaron un poco al abrirlo, no lo voy a negar. Adentro había una tarjeta formal y una carta breve. «Estimada doña Amparo, la autenticidad es un bien escaso en el mercado actual. Su capacidad para organizar, gestionar recursos y mantener la calidad bajo presión es algo que mi empresa valora. Me gustaría invitarla a mis oficinas hoy a las 2:00 p.m. No es una entrevista de trabajo, es una consulta estratégica. Por favor, acepte el transporte que enviaré por usted. Atentamente, Lorenzo Vidales». Dejé la carta sobre la mesa de la cocina. Una consulta estratégica, a mí, a la mujer que huele a cebolla. Miré el reloj. Tenía 4 horas. Fui a mi armario. Ignoré los vestidos de flores que usaba para el mercado. Busqué al fondo, en una funda de plástico que no abría hacía años. Saqué mi traje sastre color azul marino, el que usé cuando recibí el premio a la mujer emprendedora del municipio hace 15 años. Me quedaba un poco holgado ahora. Los años me habían consumido un poco la carne, pero con un par de ajustes rápidos, con aguja e hilo, quedó presentable. Me peiné el cabello en un chongo alto, firme. Me puse mis zapatos de tacón bajo, boleados hasta que parecían espejos. Me miré al espejo. Ya no veía a la abuela triste de ayer. Veía a Amparo, la empresaria.
A la 1:30 en punto, el mismo auto negro de la noche anterior se estacionó frente a mi casa. Los vecinos se asomaban por las ventanas, cuchicheando. Que hablen, pensé. Que hablen todo lo que quieran. El trayecto hacia la zona financiera de la ciudad fue silencioso y suave. Yo iba sentada en el asiento de piel, viendo pasar la ciudad a través de los vidrios tintados. Pasamos cerca del Lounge Skyline, que a la luz del día se veía como lo que era, una caja de concreto gris sin alma. El auto se detuvo frente a la Torre Vidales, un rascacielos de cristal que reflejaba las nubes. Era el edificio más alto e imponente de la zona. El chófer me abrió la puerta y yo bajé. Sintiendo el aire acondicionado del lobby golpearme la cara, apenas crucé las puertas giratorias. Todo allí dentro olía a dinero y a limpio. Mármol en los pisos, techos altísimos, gente caminando rápido con trajes caros y auriculares inalámbricos. Me acerqué a la recepción. «Buenas tardes, tengo una cita con el arquitecto Vidales», dije, manteniendo la voz firme, aunque las piernas me flaqueaban un poco. La recepcionista, una chica joven con demasiado maquillaje, me miró de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mis manos de trabajadora y en mi traje pasado de moda. «¿Tiene cita confirmada? El arquitecto no recibe a nadie sin...». En ese momento, el teléfono de su escritorio sonó. Ella contestó. Su rostro palideció y colgó rápidamente. «Disculpe, señora Valdés. No sabía que era usted. El arquitecto la espera en el piso 40. El elevador privado está a su derecha». Caminé hacia el elevador con la cabeza en alto. Mientras las puertas se cerraban, vi mi reflejo en el metal pulido. Una mujer mayor, sola, entrando a la boca del lobo. Pero el lobo me había invitado a cenar. El elevador subió tan rápido que se me taparon los oídos. Al abrirse las puertas en el piso 40, me encontré con un vestíbulo amplio, decorado con maquetas de edificios impresionantes. Había una sala de espera con sillones de cuero negro, y ahí, sentado en el borde de uno de esos sillones, moviendo la pierna con nerviosismo, estaba Julián, mi hijo. Se veía terrible. Tenía ojeras marcadas, la corbata desajustada y estaba sudando, a pesar del frío del aire acondicionado. Tenía una carpeta llena de documentos en las manos y revisaba su reloj cada 5 segundos. Cuando me vio salir del elevador privado, se quedó petrificado. Se levantó despacio, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Mamá?», preguntó con la voz quebrada. ¿Qué haces aquí?» Me detuve frente a él. No lo abracé. No le sonreí con dulzura maternal. Lo miré como se mira a un proveedor que ha fallado en la entrega. «Tengo una reunión, Julián». «¿Y tú?». Julián parpadeó, confundido. Miró hacia el pasillo de las oficinas ejecutivas y luego a mí. «¿Una reunión? ¿Aquí?». «Mamá, por favor, no me digas que viniste a pedir trabajo de limpieza o algo así. Este no es lugar para ti. Estoy en medio de una crisis terrible». «¿Ah, sí?», pregunté, acomodándome el bolso en el brazo. «¿Qué pasó?». Julián se pasó la mano por el pelo, desesperado. Necesitaba desahogarse y, como siempre, usaba a su madre de basurero emocional, sin pensar que yo pudiera entender. «No sé qué pasa». Esta mañana recibimos una llamada de la Dirección General de Vidales & Asociados. Dijeron que van a auditar todos los contratos de suministro de la región, específicamente los que manejo yo. Dicen que hay inconsistencias de calidad. ¡Es absurdo! Llevo 5 años manejando esta cuenta. Si pierdo este cliente, mi empresa me despide, mamá. Me despiden. «Vaya», dije sin mostrar sorpresa. «La calidad es importante, hijo, te lo dije ayer». A veces uno cree que puede dar gato por liebre o sushi de supermercado por banquete y piensa que nadie se da cuenta, pero siempre hay alguien que se da cuenta. Julián me miró con el ceño fruncido, como si empezara a conectar 2 cables en su cerebro, pero la idea era demasiado absurda para aceptarla. «¿De qué hablas? ¿Qué tiene que ver el sushi con esto? Mamá, vete a casa. En serio. Si mi jefe me ve aquí platicando contigo mientras espero que me llamen para probablemente despedirme, va a ser peor. Vete, te doy para el taxi luego». En ese momento, una puerta doble de madera maciza se abrió al fondo del pasillo. Salió una asistente ejecutiva, una mujer de unos 50 años con gafas y aspecto severo. «¿Señor Julián Romero?», llamó ella. Julián dio un salto. Sí, soy yo». «¿Y señora Amparo Valdés?», continuó la asistente.
Yo levanté la mano con elegancia. Presente. Julián me miró con los ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Por qué te llaman a ti también? Mamá, ¿qué hiciste? ¿Viniste a reclamarles algo? Me vas a arruinar. La asistente nos hizo un gesto para que pasáramos. El arquitecto los recibirá a ambos ahora. ¿A los dos? Julián estaba al borde del pánico. Debe ser un error. Señorita, ella es mi madre. Es una persona mayor. A veces se confunde y... No hay ningún error, señor Romero, dijo la asistente con frialdad. Pasen. Julián entró primero, casi tropezando. Yo entré detrás de él, con paso firme. La oficina de Lorenzo Vidales era inmensa. Tenía ventanales de piso a techo que mostraban toda la ciudad a sus pies. En el centro, un escritorio de madera oscura, limpio, sin papeles, solo una computadora y un pequeño centro de mesa con flores de bugambilia fresca, las mismas que yo tenía en mi jardín. Lorenzo estaba de pie mirando hacia la ventana, dándonos la espalda. Llevaba un traje gris impecable, hecho a la medida, que lo hacía ver más alto y poderoso que la noche anterior. Pero cuando se giró, vi en sus ojos el mismo brillo travieso que tuvo cuando probó mi mole. «Buenas tardes», dijo Lorenzo. Su voz llenaba la habitación. Julián se apresuró a hacer una reverencia torpe, casi servil. «Arquitecto Vidales, es un honor, un verdadero honor. No sabía que usted personalmente llevaría esta revisión. Quiero decirle que cualquier malentendido sobre los materiales de construcción podemos aclararlo inmediatamente. Mi empresa siempre ha...» Lorenzo levantó una mano y Julián cayó al instante. «Siéntese, Romero», ordenó Lorenzo, señalando una silla sencilla frente al escritorio. Luego me miró a mí y su expresión se suavizó. «Doña Amparo, por favor, tome el sillón». Julián se quedó helado al escuchar mi nombre en boca del gran arquitecto. Se sentó lentamente, mirándome de reojo como si yo fuera una extraterrestre. Yo me acomodé en el sillón de piel, crucé las piernas y esperé. «Los he citado a ambos porque tenemos un problema de cimientos», comenzó Lorenzo, caminando despacio alrededor de su escritorio. «Y como saben, si los cimientos están podridos, la estructura colapsa. Nosotros usamos concreto de primera calidad», empezó a balbucear Julián. «No hablo de concreto, Romero», lo cortó Lorenzo con dureza. «Hablo de valores, hablo de integridad, hablo de saber distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene valor». Julián estaba sudando a mares. No entendía nada. Miraba a Lorenzo y luego a mí, buscando una explicación. «Señor Vidales, con todo respeto, no entiendo qué hace mi madre aquí. Ella es ama de casa. Cocinaba para fiestas. No tiene nada que ver con los contratos de construcción». Lorenzo sonrió. Fue una sonrisa depredadora. «Ah, ¿no? Curioso. Porque ayer, mientras disfrutaba de la mejor comida que he probado en años en el jardín de esta dama, tuve la impresión de que ella entiende más de construcción y estructura que usted y todo su equipo de ingenieros juntos». La cara de Julián se puso blanca como el papel. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos viajaron a mi rostro, buscando una señal de que esto era una broma. «¿En el jardín?», susurró Julián. «Pero ayer, en el jardín solo había vagabundos». La palabra quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Lorenzo se apoyó en el borde de su escritorio, acercándose a Julián. «Cuidado con las etiquetas, Romero. A veces, lo que usted llama vagabundo es simplemente alguien que ha decidido caminar ligero de equipaje para ver mejor el paisaje. Y a veces, lo que usted llama éxito no es más que un traje caro lleno de aire». Yo me mantuve en silencio. No necesitaba hablar. Mi presencia allí, sentada como una igual frente al hombre que podía destruir la carrera de mi hijo con una llamada, era el grito más fuerte que había dado en mi vida. Julián empezó a temblar. Finalmente, su cerebro conectó los puntos. El hombre de barba canosa, el muerto de hambre, al que insultó, el hombre que le dijo que le faltaban cimientos. Usted estaba ahí», tartamudeó Julián. «Usted es el señor de la mesa 3. Lorenzo Vidales, para servirle», dijo él, extendiendo la mano con ironía, la misma mano que Julián se había negado a estrechar la noche anterior. «Y parece, señor Romero, que tenemos mucho de qué hablar sobre su futuro. Pero primero, tengo una propuesta de negocios que discutir con su madre».
Lorenzo se giró hacia mí, ignorando completamente al hombre que se deshacía en la silla a su lado. Doña Amparo, mi firma va a iniciar un proyecto de restauración urbana masiva en la zona antigua de la ciudad. Queremos revitalizar el barrio, no gentrificarlo. Necesito a alguien que entienda el alma de la comunidad, que sepa alimentar el espíritu de la gente, no solo llenar formularios. Quiero que usted sea la consultora principal para el programa de integración social y gastronomía comunitaria. Julián soltó un jadeo. ¿Consultora?, preguntó con un hilo de voz. ¿Ella? Sí, ella, respondió Lorenzo sin mirarlo. Porque ella sabe que 80 sillas vacías no son un fracaso, son una oportunidad. Y usted, Romero, usted vio 80 sillas y solo vio basura. Esa ceguera le va a salir muy cara. Miré a mi hijo. Por primera vez, no vi al ejecutivo arrogante. Vi a un niño asustado que acababa de darse cuenta de que había roto el juguete más caro de la tienda y no tenía cómo pagarlo. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas, y miré a Lorenzo. Acepto escuchar la propuesta, arquitecto, dije con calma, pero con una condición. La que usted diga, doña Amparo, que mi hijo se quede y escuche. Quiero que aprenda cómo se cierra un trato de verdad, sin atajos, sin mentiras y sin canapés de sushi. Lorenzo soltó una carcajada que resonó en toda la oficina. Me parece justo. Romero, tome nota. Hoy va a recibir la primera clase de su vida que realmente vale la pena. Julián sacó una pluma con manos temblorosas. Bajó la cabeza. La lección apenas comenzaba y yo sabía que el fuego estaba apenas empezando a calentar. La venganza se sirve en plato frío, dicen, pero la justicia se cocina a fuego lento y huele a mole poblano. El silencio en la oficina del piso 40 era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, igual que cuando se parte un pastel recién horneado, y todos contienen el aliento esperando ver el relleno. Julián, mi hijo, el gran gerente regional, se veía diminuto en esa silla de diseño minimalista. Sus manos, que solían firmar cheques con arrogancia, ahora estrujaban la tela de sus pantalones como si fuera un trapo sucio. Lorenzo Vidales no tenía prisa. Se movió hacia un estante lateral y sacó una carpeta gruesa, de esas de color gris rata que nunca traen buenas noticias. La dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco que hizo saltar a Julián. Hablemos de calidad, Romero, dijo Lorenzo, abriendo la carpeta. Porque al final del día, ya sea un mole poblano o un edificio de 30 pisos, lo que importa es lo que hay debajo de la superficie. Lorenzo deslizó una serie de fotografías hacia nosotros. Yo me incliné para verlas. Eran imágenes de obras en construcción, primeros planos de grietas en muros, varillas oxidadas y sacos de cemento de marcas que yo no usaría ni para resanar el patio trasero. ¿Reconoce estas obras?, preguntó el arquitecto con voz suave. Son del proyecto Vista Verde, tartamudeó Julián, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Pero, arquitecto, esos fueron problemas de suministro. Los proveedores nos juraron que... Usted firmó las autorizaciones, lo interrumpió Lorenzo, clavándole la mirada. Usted aprobó la compra de materiales de segunda para facturarlos como de primera. La diferencia de precio es notable. ¿A dónde fue ese dinero, Romero? ¿A pagar fiestas en el Lounge Skyline? ¿A comprar trajes italianos para impresionar a gente que no le importa? Sentí una punzada en el estómago. No era hambre, era vergüenza. Mi hijo, al que eduqué con valores, al que le enseñé que un peso mal habido quema la mano, estaba siendo expuesto como un tramposo. Y lo peor no era el fraude en sí, sino la razón detrás de él, la apariencia. Todo en la vida de Julián se había vuelto una cáscara vacía, brillante por fuera y podrida por dentro. Yo puedo explicarlo, intentó defenderse Julián, pero su voz era un hilo. Mamá, dile algo, dile que soy un hombre trabajador, tú sabes cuánto me esfuerzo. Me miró con ojos de súplica, esos mismos ojos que ponía cuando rompía un plato de niño y quería que yo lo defendiera de su padre. Pero esta vez no había platos rotos, había vidas en riesgo y honor perdido. Me acomodé en el sillón de piel, crucé las manos sobre mi regazo y lo miré con tristeza, pero con firmeza. El trabajo duro no justifica el trabajo mal hecho, Julián, dije, y mi voz sonó más autoritaria de lo que esperaba.
Cuando yo hacía banquetes, si la carne no estaba fresca, no se servía, aunque perdiera dinero, porque mi nombre iba en cada plato. Tú pusiste tu nombre en esas paredes agrietadas. No me pidas que defienda lo indefendible. Julián abrió la boca, incrédulo. Esperaba a la madre abnegada que siempre lo cubría. Se encontró con la empresaria que no tolera la mediocridad. Lorenzo asintió, satisfecho con mi respuesta. Exacto. Doña Amparo entiende el concepto de responsabilidad. Usted, Romero, parece que lo olvidó. Lorenzo cerró la carpeta. La auditoría completa tardará una semana. Dependiendo de los resultados, no solo perderá su empleo, podría enfrentar cargos legales por negligencia criminal. Julián se derrumbó, literalmente. Se encorvó en la silla, escondiendo la cara entre las manos. Podía escuchar su respiración agitada, al borde del llanto. No puede hacerme esto. Tengo una hipoteca, la Universidad de Sofía. Carla me va a dejar si pierdo el estatus. Fue patético verlo así. Despojado de su soberbia, solo quedaba un hombre asustado y endeudado emocionalmente. En ese preciso instante, como si el destino tuviera un sentido del humor macabro, el celular de Julián empezó a sonar. El tono era estridente, una canción de moda que retumbó en la oficina silenciosa. En la pantalla, que estaba boca arriba sobre el escritorio, brillaba un nombre: Carla, mi amor. Julián miró el teléfono con terror, como si fuera una bomba. No contestó. «Conteste, Romero», ordenó Lorenzo. «No es de buena educación dejar a una dama esperando. Y póngalo en altavoz. Quiero escuchar qué tiene que decir su socia en la vida». «No, por favor», suplicó Julián. «Conteste», repitió Lorenzo. Y esta vez no fue una sugerencia. Julián deslizó el dedo con mano temblorosa y activó el altavoz. «Julián, por fin contestas». La voz de Carla chilló a través del aparato, aguda y furiosa. «¿Dónde te metiste? Te estoy esperando en el lobby del hotel para el brunch de despedida de la graduación y la tarjeta fue rechazada». «¡Rechazada, Julián! ¡Qué vergüenza con los papás del novio de Sofía! ¿Me puedes explicar por qué no hay fondos? Y por cierto, tu mamá nunca nos dio el sobre. Esa vieja tacaña seguro se lo gastó en sus medicinas o en darles de comer a sus gatos. Necesito que resuelvas esto ya». Cerré los ojos un momento. Vieja tacaña. Así que eso era lo que Carla pensaba de mí. Tantos años cuidando a Sofía cuando ella necesitaba tiempo para sí misma. Tantos guisos enviados en toppers para que no cocinara. Tantos préstamos olvidados. Julián estaba pálido, mirando el teléfono con horror. Luego a mí, luego a Lorenzo. «Carla, estoy en una reunión. No puedo hablar», susurró. «Fuerte. Me vale un comino tu reunión», gritó ella. «Estoy pasando la vergüenza de mi vida por culpa de tu incompetencia. Resuelve o me voy a casa de mis papás». Lorenzo hizo una seña a Julián para que cortara la llamada. Julián colgó, y el silencio volvió, pero ahora estaba cargado de una verdad insoportable. «Ahí lo tiene», dijo Lorenzo, caminando hacia la ventana. «La lealtad que usted compró con tarjetas de crédito y apariencias. En el primer bache, lo abandonan». Y sin embargo, anoche, en el jardín de su madre, vi gente que no tenía nada, compartiendo lo poco que tenían con una sonrisa. Vi lealtad real. Julián tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez, parecía entender la magnitud de su error, no solo en el trabajo, sino en su vida entera. «Mamá, perdóname», sollozó. «Tenías razón, en todo». No le contesté de inmediato. El perdón es fácil de dar, pero el aprendizaje es difícil de adquirir. Si lo perdonaba ahora y lo abrazaba, no aprendería nada. «El perdón se gana con hechos, Julián, no con lágrimas», le dije. «Ahora límpiate la cara y compórtate como un adulto. Estamos en una reunión de negocios». Lorenzo se giró y volvió a su escritorio. Su expresión cambió. Ya no era el verdugo, ahora era el estratega. «Bien, pasemos al segundo punto de la agenda. El motivo por el que doña Amparo está aquí». Julián se pasó un pañuelo por la cara, tratando de recuperar algo de dignidad. Me miró con curiosidad temerosa. «Como le mencioné», continuó Lorenzo, «vamos a intervenir el barrio antiguo. Es un proyecto de millones de dólares. No solo vamos a restaurar fachadas, vamos a reconstruir el tejido social. Necesito a alguien que coordine los comedores comunitarios,
que gestione los programas de capacitación para mujeres y que sea el enlace directo entre la constructora y los vecinos. Lorenzo sacó otro documento, mucho más elegante, encuadernado en azul. Lo deslizó hacia mí. Este es un contrato de consultoría senior, doña Amparo. Me puse mis lentes de lectura, esos que colgaban de una cadenita en mi cuello, y leí. Mis ojos se abrieron como platos al ver las cifras. Arquitecto, murmuré. Aquí hay un error. Esta cantidad mensual es demasiada. Son más ceros de los que he visto juntos en mi libreta de ahorros. Julián estiró el cuello, incapaz de contenerse, y vio la cifra. Soltó un jadeo audible. «Eso es más de lo que yo gano como gerente regional», exclamó, olvidando por un segundo que estaba al borde del despido. «Es imposible. Ella no tiene título universitario, arquitecto. Ella solo sabe cocinar». Lorenzo golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo callar a Julián. «Ella sabe administrar recursos escasos y convertirlos en abundancia. Ella tiene inteligencia emocional, algo de lo que usted carece absolutamente. Ella tiene el respeto de la comunidad, algo que usted no podría comprar ni con todo el presupuesto de la obra. Y sobre todo, Romero, ella tiene integridad. Eso se paga caro en mi empresa porque es un recurso muy raro». Julián se encogió en su silla, humillado nuevamente. «Doña Amparo». Lorenzo se dirigió a mí con total seriedad. «El sueldo es acorde a la responsabilidad. Usted tendrá poder de veto sobre los proveedores locales. Usted decidirá qué contratistas entran al barrio y cuáles no. Usted será mis ojos y mis oídos en el terreno. ¿Acepta el reto?». Miré el contrato. Luego miré mis manos. Esas manos arrugadas, con manchas de la edad y cicatrices de quemaduras de aceite. Toda mi vida me habían dicho que mi lugar estaba en la cocina, que mi trabajo era ayudar, que mi labor era invisible. Y ahora, a los 68 años, un hombre visionario me estaba dando el lugar que siempre merecí, pero que nunca me atreví a reclamar. Pensé en las 80 sillas vacías de ayer. Pensé en la arrogancia de Julián. Y pensé en todas las mujeres de mi edad que son tratadas como muebles viejos. Levanté la vista y miré a Lorenzo a los ojos. «Acepto, don Lorenzo, pero con una cláusula adicional». Julián me miró espantado. «¿Su madre negociando con el gran Vidales?». «Dígame», sonrió Lorenzo. «Quiero que la primera obra de restauración sea el refugio de don Matías. Necesita techo nuevo, cocina industrial y baños dignos. Y quiero que los materiales sean de primera calidad. Yo misma los voy a supervisar». «Hecho», dijo Lorenzo sin dudarlo. «Considérelo aprobado. Y una cosa más», agregué, girándome lentamente hacia Julián. «Necesitaré un asistente, alguien que lleve los papeles, que cargue las cajas, que vaya por los cafés y que aprenda desde abajo cómo se hacen las cosas bien. Alguien que necesite purgar sus pecados de soberbia». Lorenzo arqueó una ceja, divertido. Julián se puso tenso. «¿Está sugiriendo?», empezó a decir Lorenzo. «Estoy sugiriendo que, en lugar de despedir a Julián y demandarlo, lo ponga a trabajar bajo mi supervisión directa en el proyecto del barrio, con el sueldo mínimo de un asistente junior. Si aguanta 6 meses y demuestra que ha aprendido lo que es el respeto y la honestidad, entonces usted reconsidera devolverle su puesto. Si no, bueno, entonces que se busque la vida». El silencio volvió a la sala. Julián estaba boquiabierto. Su madre, la vieja anticuada, acababa de salvarle el pellejo, pero a un costo que para su ego era peor que la muerte. Iba a ser mi subordinado. Iba a tener que obedecerme. «Mamá, no puedes hablar en serio. Yo soy un ejecutivo. ¿Cómo voy a ser tu asistente? ¿Qué van a decir mis amigos? Tus amigos del Lounge Skyline ya no te van a contestar el teléfono cuando sepan que no tienes dinero, hijo», le respondí con calma. «Y Carla, bueno, ya escuchaste a Carla. Tienes 2 opciones, la cárcel por fraude y el desempleo, o trabajar para tu madre y aprender a ser un hombre de bien. Tú decides». Julián miró a Lorenzo buscando una salida, pero el arquitecto estaba asintiendo con entusiasmo. «Es una propuesta brillante, doña Amparo. Justicia poética y rehabilitación laboral en un solo paquete. Romero, es su día de suerte. Su madre le está lanzando un salvavidas, aunque parezca un yunque. ¿Acepta o llamo a mis abogados ahora mismo?». Julián bajó la cabeza. «Vencido, derrotado, pero vivo. Acepto», susurró con la voz rota.
Acepto ser su asistente. Muy bien, dije tomando la pluma fina y pesada que Lorenzo me ofrecía. Entonces, a trabajar se ha dicho. Firmé el contrato con mi nombre completo, Amparo Valdés. La tinta fluyó negra y permanente sobre el papel. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo. No era solo una firma, era una declaración de independencia. Lorenzo tomó el contrato, lo revisó y me estrechó la mano con fuerza. Bienvenida a Vidales Asociados, directora Valdés. Gracias, arquitecto. Luego me giré hacia Julián, que seguía hundido en la silla. Asistente Romero, dije con voz de mando, la misma que usaba para dirigir a mi equipo de cocineros en las bodas de 500 personas. Enderézate y toma nota. Mañana a las 7 de la mañana te quiero en el refugio de Don Matías. Sin traje, con ropa de trabajo y botas. Vamos a empezar midiendo el terreno para la nueva cocina y no llegues tarde, porque el respeto se cocina con puntualidad. Sí, señora, respondió él sin atreverse a mirarme a los ojos. Ahora, retírate. El arquitecto y yo tenemos que discutir el presupuesto y la logística estratégica. Espera afuera con la secretaria. Julián se levantó como un autómata. Caminó hacia la puerta arrastrando los pies, despojado de toda su arrogancia postiza. Antes de salir, se detuvo y me miró. Había miedo en sus ojos, sí, pero también había algo más. Quizás, por primera vez en años, me estaba viendo de verdad. No como a su mamá la viejita, sino como a una fuerza de la naturaleza. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Lorenzo se dejó caer en su silla y soltó una risa franca. Doña Amparo, usted es temible. Me recuerda a mi abuela. Y eso es el mayor cumplido que puedo darle. La vida nos enseña a ser duros, don Lorenzo. O aprendemos o nos comen vivos. Y yo ya me cansé de ser el plato principal en la mesa de los ingratos. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Desde el piso 40, la ciudad se veía distinta. Allá abajo, a lo lejos, se veía la mancha verde de mi jardín, y más allá, el techo oxidado del refugio. Pronto, eso cambiaría. Había entrado a esa oficina como una invitada curiosa y ahora salía como una jefa. Mi hijo creyó que al despreciar mi fiesta me había quitado mi valor, pero solo había logrado empujarme hacia mi verdadero destino. Miré mi reflejo en el cristal. La mujer del traje azul marino me devolvió la sonrisa. Estaba lista. El mole estaba en su punto, y esta vez nadie se iba a quedar con hambre. Mañana empezaba la verdadera reconstrucción. No de edificios, sino de dignidades. Y mi hijo iba a tener que cargar cada ladrillo. El olor a cemento fresco y a pintura de aceite se mezclaba con el aroma inconfundible del café de olla que hervía en la esquina del patio. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que 80 sillas vacías me partieron el corazón. Y hoy, mientras miro la fachada renovada del Centro Comunitario La Esperanza, siento que han pasado 10 años. No por cansancio, sino por todo lo que hemos construido. Julián pasó frente a mí cargando 2 botes de impermeabilizante, con la camisa empapada en sudor y las botas llenas de polvo. Ya no camina como si el piso no lo mereciera. Ahora pisa fuerte, con la seguridad del que sabe lo que cuesta levantar un muro ladrillo a ladrillo. «Cuidado con ese escalón, don Pedro», le dijo Julián a uno de los albañiles mayores, sosteniéndole el brazo para ayudarlo a bajar. «No queremos accidentes antes de la inauguración». Me quedé observándolo desde la sombra del nuevo techo de lámina galvanizada. Mi hijo, el asistente Romero, había perdido 5 kilos de peso y toneladas de soberbia. Al principio fue un infierno. Los primeros días llegaba a casa con ampollas en las manos y el orgullo herido, maldiciendo a Lorenzo, al contrato y a mí. Pero el trabajo físico tiene una forma curiosa de limpiar el alma. Cuando te duelen los músculos de verdad, no tienes energía para fingir ser quien no eres. Lorenzo se acercó a mi lado, impecable como siempre, pero ahora sin corbata, con el cuello de la camisa desabotonado. Su asistente ha resultado ser más útil de lo que pronosticaba, directora Valdés, comentó, mirando a Julián revisar la lista de materiales con el maestro de obra. El muchacho aprende rápido cuando se le quita el miedo a ensuciarse, respondí, sintiendo un orgullo tibio en el pecho. Ya no usa el celular para presumir, ahora lo usa para buscar mejores precios de varilla. Hoy era el día. Los 6 meses de prueba habían terminado.
El refugio de don Matías ya no era un lugar triste de paredes despintadas. Ahora tenía una cocina industrial digna de un hotel, dormitorios ventilados y un comedor amplio con mesas de madera sólida que Julián mismo ayudó a lijar. Y lo más importante, estaba lleno. No de fantasmas ni de promesas vacías, sino de vecinos, de voluntarios y de las familias que ahora tenían un lugar seguro donde llegar. «Mamá», digo directora. Julián se acercó a nosotros, limpiándose las manos en un trapo. «Ya llegaron los proveedores de la verdura. Revisé las cajas. Los tomates están rojos y firmes, nada de segundas calidades. Los devolví la semana pasada porque querían vernos la cara, pero hoy trajeron lo mejor». «Bien hecho», asentí, manteniendo la formalidad del trabajo. «Que los pasen directo a la cámara fría». Julián asintió y estaba a punto de irse cuando Lorenzo levantó una mano. «Espera un momento, Julián». Mi hijo se detuvo. Sabía qué día era. Sabía que hoy se vencía el plazo de su sentencia. Se quitó la gorra y bajó la vista, esperando el veredicto. Hubo un silencio tenso, solo roto por el ruido de las risas de los niños que ya corrían por el patio nuevo. «La auditoría de tu gestión anterior se cerró hace un mes», dijo Lorenzo con voz seria. «Los abogados lograron evitar la demanda penal porque devolviste hasta el último centavo de las comisiones irregulares vendiendo tu coche deportivo y tus relojes. Eso habla bien de ti». Julián asintió, tragando saliva. «Gracias, arquitecto. Fue lo correcto. Tu periodo de prueba bajo la supervisión de doña Amparo ha concluido hoy», continuó Lorenzo. «Tienes dos opciones. La primera, recuperar tu puesto en las oficinas corporativas. Aire acondicionado, secretaria, sueldo de ejecutivo junior y la oportunidad de escalar de nuevo en el mundo de los rascacielos. Carla seguramente estaría feliz de que volvieras a ser un hombre de estatus». Al escuchar el nombre de Carla, Julián hizo una mueca. Hacía 4 meses que ella lo había dejado, alegando que no podía estar con un albañil, aunque él solo fuera asistente de obra. Se fue con un abogado de divorcios que tenía un convertible rojo. A Julián le dolió una semana. Después, creo que sintió el mismo alivio que se siente cuando uno se quita unos zapatos que aprietan. «¿Y la segunda opción?», preguntó Julián, levantando la vista. «Quedarte aquí, en la división de proyectos sociales. El sueldo es la mitad de lo que ganarías en el corporativo. El trabajo es sucio, cansado y muchas veces ingrato. Pero estás construyendo cosas que la gente necesita de verdad, bajo la mentoría de la mejor consultora que he conocido. Miré a mi hijo. Hace 6 meses ni siquiera hubiera dudado en correr hacia el aire acondicionado. Pero el hombre que tenía enfrente tenía callos en las manos y por primera vez brillo en los ojos». Julián miró el edificio renovado. Vio a don Matías llorando de alegría mientras colgaba el letrero de «Bienvenidos». Vio a Sofía, mi nieta, que había venido a ayudar a servir las mesas y que ahora miraba a su padre con una admiración que nunca le tuvo cuando él solo le daba tarjetas de crédito. «Me quedo», dijo Julián, firme y sin titubear. «Me quedo aquí. En la torre de cristal soy reemplazable. Aquí siento que mis cimientos están fraguando bien. Además, todavía me falta aprender mucho de la jefa». Me guiñó un ojo. A mí, a su madre. Ya no había desprecio, había complicidad. Lorenzo sonrió y le estrechó la mano de hombre a hombre. «Bienvenido oficialmente al equipo, gerente de campo. Ahora vete a lavar, que en media hora servimos la comida y no quiero que asustes a los invitados con ese olor a tigre». Julián soltó una carcajada y corrió hacia los baños. Verlo reír así, con tanta libertad, fue mi mejor pago. La inauguración fue una fiesta, pero no como la de aquel día desastroso. Aquí no había 80 sillas vacías. Había 200 sillas ocupadas y gente de pie. Había música de marimba, había niños rompiendo piñatas y había comida. Mucha comida. Pero esta vez yo no cociné sola. Había organizado un taller con las mujeres del refugio. Ellas prepararon el arroz, los frijoles y las salsas bajo mi dirección. Yo solo me encargué del mole, mi receta secreta, porque hay cosas que una todavía guarda con celo. Ver a Sofía sentada junto a su padre, comiendo un taco de mole y riéndose mientras él le contaba cómo se le había caído un bulto de cal encima, me llenó el alma. Julián ya no tenía el coche del año ni la esposa trofeo.
pero tenía el respeto de su hija y la paz de su conciencia. Me senté un momento en una banca apartada, observando el bullicio. Lorenzo se sentó a mi lado, ofreciéndome un vaso de agua de Jamaica. «Lo lograste, Amparo», dijo. «No solo levantaste el edificio, levantaste a la familia. Los edificios son fáciles, don Lorenzo. Tienen planos. Las familias no. Esas se construyen a puro pulso y con mucha paciencia. ¿Sabes?». Lorenzo miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a caer sobre los techos humildes del barrio. «Me han ofrecido proyectos en Dubái, en Nueva York, en París. Pero este comedor con olor a mole es la obra más importante que he firmado en años. Y todo gracias a que un día se te ocurrió no tirar la comida a la basura». «La comida nunca se tira», respondí alisando mi falda. «Y la gente tampoco, aunque a veces parezca que ya no sirven». La noche cayó suave sobre el barrio. Las luces del centro comunitario brillaban como un faro en medio de las calles oscuras. Me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. A los 68 años, cuando el mundo me decía que ya era hora de retirarme a tejer en un rincón, había encontrado mi verdadera vocación. No era solo cocinar, era nutrir. Nutrir estómagos vacíos, nutrir almas rotas y nutrir la dignidad de quienes habían sido olvidados. Julián se acercó a nosotros con Sofía del brazo. «Abuela», dijo Sofía, dándome un beso en la mejilla. «Papá dice que mañana empiezan con el proyecto de la plaza pública. Dice que necesita que le enseñes a negociar con las señoras del mercado». «Uy, mijo», me reí poniéndome de pie. «Esas son las negociadoras más duras del mundo. Vas a sudar más que cargando cemento. Pero no te preocupes, yo te enseño». Caminamos los cuatro hacia la salida. Atrás quedaba el ruido de los platos recogiéndose y la promesa de un mañana lleno de trabajo. No tenía millones en el banco, ni falta que me hacían. Tenía mis manos, mi sazón y la certeza absoluta de que nunca más habría una silla vacía en mi mesa. Mi hijo quiso jubilarme antes de tiempo. Quiso hacerme creer que mi época había pasado. Pobre. No sabía que las mujeres como yo somos como el buen vino o el buen mole. Entre más tiempo pasa, más fuerte y profundo se pone el sabor. La vida no se acaba cuando te salen canas. La vida empieza cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Y yo, Amparo Valdés, apenas estoy prendiendo el fogón para el siguiente banquete.